Asignatura Ecología y Ambiente. Aspectos generales de la ecología. Unidad 1. ¿Cuál es el objetivo específico de esta asignatura? Analizar la importancia y la relación que tiene la ecología en los distintos campos del conocimiento. ¿Cuál es el concepto de ecología? En el presente trabajo vamos a brindar algunas definiciones sobre esta disciplina científica, que indudablemente varían de acuerdo a la conceptualización y estudios de cada autor. Nosotros analizaremos y trataremos de proporcionar una visión clara sobre este tema. Según André Huerta, 1961, la ecología es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos. Pero para algunos autores, esta definición es algo estática y deja fuera el concepto importante de las relaciones. Krebs, en 1985, modifica y señala que la ecología es el estudio científico de las interacciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos. En estos términos, interesa pues el dónde, en qué cantidad y por qué están presentes los organismos. Duvigneaud, 1981, considera que la ecología es la ciencia de las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Indica que los seres vivos están estrechamente integrados en su entorno, de modo que la ecología es la ciencia de los sistemas biológicos, funcionales y complejos llamados ecosistemas. Comprende también el estudio de las relaciones de los seres vivos entre ellos. En cuanto a la relación con otras ciencias, la ecología está estrechamente vinculada a 4 disciplinas biológicas. Estas son genética, evolución, fisiología y conducta. La presente relación la podemos representar gráficamente. En el siguiente diagrama estableceremos en forma integrada todos los nexos que tiene esta disciplina científica, que nos dará una visión completa y sus interrelaciones. Historia y división de la ecología. Como lo hemos mencionado con anterioridad, la importancia de la ecología data desde el origen de la humanidad, donde la sociedad primitiva necesitaba conocer su ambiente para sobrevivir. El uso del término ecología comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX. Henry Thoreau la empleó en sus cartas durante 1868. Pero quien definió el término en 1869 fue el biólogo Haeckel. Pero anteriormente este término ya había sido empleado e inclusive se había realizado algunos estudios como los de Leeuwenhoek, que realizó un estudio sobre las tasas de producción de escarabajos y piojos en 1687. Contó el número de huevos depositados por la mosca hembra y calculó que una parte de estos animales podrían dar origen a 746.496 moscas en 3 meses. Además, fue un pionero del estudio de las cadenas tróficas. Buffon, en su Natural History, en 1756, analiza muchos de los temas de la ecología moderna y considera que las poblaciones de seres humanos y de otros animales y plantas están sujetas a los mismos fenómenos. Por ejemplo, estudia en qué forma la gran fecundidad de las especies es contrarrestada por innumerables agentes de destrucción. Decía que los conejos reducirían el campo a un desierto si no fuera por sus predadores. En estos términos, Buffon analizó problemas de la regulación de poblaciones que todavía están pendientes de solución.
Posteriormente, muchos otros investigadores especularon sobre los factores que limitan el crecimiento de la población. Y estas especulaciones alcanzan su punto culminante en Thomas Malthus, en 1798, con sus ensayos sobre densidad de población y sus factores limitantes. Luego, Darwin los utilizó como uno de sus fundamentos para elaborar la teoría de la selección natural. Como un campo reconocido de la ciencia de la ecología, se remonta el año 1900. En un principio, el campo se dividió con límites definidos en ecología animal y ecología vegetal, pero el concepto biótico de la comunidad de Clements y Shelford, los conceptos de la cadena trófica y ciclos de los elementos de Raymond Lindemann ayudaron a establecer las teorías básicas para un campo unificado de la ecología general. En los años de 1968 y 1970, en forma aparentemente repentina, todo el mundo comenzó a preocuparse por temas como contaminación, áreas naturales, crecimiento de población y consumo de alimentos y energía. El origen de los estudios ecológicos en el Perú se remontan en el siglo XVI, con Pedro Cieza de León, 1518 a 1560. Hace mención de la flora nativa del Perú. Destaca maíz, papa, yuca, frijoles, coca y molle. Garcilaso de la Vega, en el año 1575, en los comentarios reales de los incas, describe algunas hierbas medicinales: chilca, maíz, molle, quinoa, coca, planta sagrada de los incas. Hipólito Ruiz López, 1777. Lleva a cabo la expedición botánica a los reinos de Perú y Chile. José Hipólito Unanue, desde 1755 a 1833, escribió un trabajo sobre observaciones del clima de Lima y sus influencias. Alexander von Humboldt, en el año 1802, lleva a cabo varias expediciones donde hicieron importantes observaciones sobre la flora y fauna. También describe la corriente que lleva su nombre. Antonio Raimondi llega al Perú en 1850 para estudiar sus recursos naturales. Colectó alrededor de 20.000 plantas de la costa, sierra y selva. Nos llegó un trabajo titulado Elementos de Botánica, 1857. Augusto Weber Bauer, 1871 a 1948, recorre los Andes peruanos y en 1911 publicó El mundo vegetal de los Andes peruanos, gran descubridor de especies endémicas. Publicó también el mapa fitogeográfico de los Andes peruanos en 1923. En las últimas décadas son muchos los trabajos que han aportado los científicos peruanos en el área de la ecología y que sirven para una mejor comprensión de los fenómenos que suceden en nuestro entorno y nos proporcionan una visión clara de los recursos naturales que posee nuestro país. A continuación, les hablaré acerca de la división de la ecología. Para un mejor estudio, la ecología se divide en autoecología, cinecología. Autoecología. ¿A qué se refiere autoecología? Se refiere al estudio de organismos individuales o de especies aisladas y sus relaciones con el medio ambiente y al que denominan microecosistema. Cinecología. ¿A qué se refiere cinecología? Se refiere al estudio de grupos de organismos asociados formando una unidad funcional del medio ambiente denominada ecosistema.
La diferencia fundamental en ambos está en el tamaño y en la mayor definición de condiciones del segundo. En la actualidad, con las investigaciones y estudios relacionados con esta disciplina científica, los campos de acción se han dividido en varias ramas, entre las cuales tenemos ecología aplicada, ecología de poblaciones o dinámica de poblaciones y ecología de sistemas. Empecemos con la rama de ecología aplicada. La ecología aplicada, que en la actualidad es la que más fuerza ha tomado y que es pilar de toda una filosofía al respecto sobre la protección a la naturaleza y el equilibrio de ésta en los medios urbanos y rurales. La ecología de poblaciones o dinámica de poblaciones. Esta es la segunda rama. Se encarga del estudio de las causas y modificaciones de la abundancia de especies en un medio dado. Y la tercera rama, la ecología de sistemas. Un área muy importante y la más moderna rama de esta disciplina científica. Emplea los modelos matemáticos y de computadora para lograr la comprensión del comportamiento y problemas ecológicos complejos. Ahora hablaremos acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Los materiales biológicos se integran en la naturaleza en un cierto número de niveles cada vez más complejos, denominados niveles de organización. Y este concepto es el que quizás delimita y da un mejor enfoque a la ecología moderna. A cada nivel de organización, denominado también nivel de integración, le corresponden una serie de características y problemas. Por ejemplo, una población tiene una densidad, propiedad que no se puede atribuir a un organismo individual. Del mismo modo, la comunidad tendrá una diversidad de especies, concepto que no tiene significado a nivel de una población. La comunidad es un sistema biológico que agrupa el conjunto de poblaciones en un lugar determinado, en condiciones dadas del medio y en un momento determinado. La población es un sistema biológico que agrupa un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar determinado en un momento dado. La amplitud de conocimientos científicos varía con el nivel de integración. Se tiene un conocimiento amplio de los aspectos moleculares, así como también de los órganos y sistemas, así como de los organismos, pero es relativamente poco lo que se conoce con respecto a los 3 niveles anteriormente señalados. Es decir, el ecosistema, las poblaciones y la comunidad.